puentes voy por la vida, construyendo puentes de amor. Un puente que lleve a Cristo para habitar en tu corazón. Soy un constructor de mano dispuesta, con la algarabía que sea para Dios. Construyendo puentes paso la vida, en esta vida de paso construyo yo. Construyendo puentes voy por la vida. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, queridos oyentes de Construyendo Puentes, este programa de la parroquia Santa Rosa de Lima, que emite Radio San Patricio, FM 102.3, la radio de la familia. Estamos en el programa número 121, hoy 4 de septiembre, que ya pinta otro clima, septiembre. Empezamos a hablar de septiembre, se nos viene la primavera, la fiesta del estudiante. ¿Cuántos años atrás que pasó lo de la fiesta de los estudiantes? Pero bueno, para los chicos jóvenes sí, toda esa onda de empezar a ir con ropa un poco más fina, con sacarse un poco los pullovers, las camperas, los gorros, y con este ánimo así de querer resurgir otra vez, ¿no? Y celebrando el milagro de la vida, de un día más para cada uno de nosotros, de seguir apostando que si nos caemos nos vamos a levantar, seguir reconociendo la alegría de que a pesar de todo lo que nos pasa, Dios nos quiere, Dios nos ama, y bueno, tenemos este bastón en que apoyarnos para poder seguir transitando mientras nos dure el tiempo acá en la tierra. Así que con toda esta alegría de ya empezar este mes de la primavera, vamos a arrancar este programa saludando a Antonio. ¿Cómo andás, Antonio? Buenas noches. Pero muy buenas noches, Cari, buenas noches a la audiencia también. Bueno, sí, después de 15 días que no estuvimos haciendo el programa, bueno, así que bienvenido a toda la comunidad. Así que un saludo muy grande para todos. Sí, ya que hacías mención de este mes, en el Cristo Hoy, del día primero, había un lindo mensaje que decía: se fue agosto, mes largo y angosto, pero nos prepara justamente, dice, para septiembre, que bueno, que viene el mes de las flores. Un mes parece como que ver flores parece que es alegría, irradia alegría, y bueno, así nos debemos sentir los cristianos, dice, como las flores, con esa alegría, ¿no? y de compartirlo todo con los demás. Pero bueno, parece que a veces no es tarea fácil, pero no. Lo tenemos que llevar así adelante. Claro que sí, o sea, aparte, bueno, no es a lo mejor esa alegría de estar siempre con las carcajadas, sino que puede ser una alegría como una paz interior con el que uno vaya viviendo lo que le toca vivir, ¿no es cierto? Porque sabemos que el dolor forma parte de la vida y que hay sufrimiento y que hay cosas que por ahí uno no llega a entender del todo, pero si uno tiene esa paz de saber que el Señor por algo lo permite, bueno, lo lleva de otra manera, ¿no? Entonces podemos... a lo mejor no sé si como las flores, pero bueno. Muy bien. Pero es cierto, es decir, ayer salí al patio ya y en la casa de la vecina tiene un durazno y ya está todo rosado así, y decir, bueno, ¿cómo cambia, no? Porque si no te dan los palitos secos nomás. La verdad que, y yo, bueno, el otro día hablaba con una chiquita que le digo, mirá, fíjate, vos viste alguna vez las yemas de las ramitas, ¿no? Que ya empiezan como a brotar, que se le van saliendo algunas hojitas chiquititas verdes, y yo le decía, estos botones perdón, que son las yemitas, sí. Vamos a hablar a Fabi, buenas noches, así también puede hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estaba acá, no podía hablar. No, perdón. Yo realmente me gustan todos estos temas así de biología. Y justamente me había asombrado. Fabi, incorporate nomás y opiná cuando quieras. Sí. Lo de las yemas, la maravilla de que estuvieron todo el invierno ahí cerraditas y ahora, como que si supieran que estamos ya en septiembre, empiezan a abrirse. ¡Qué belleza! Digo, realmente. Esto te habla de Dios. Y nosotros, más que todo, puede haber con la fiesta patronal, ¿no? Tuvimos la alegría de terminar agosto. Exactamente. Con todas estas celebraciones, ¿no? De los 70 años, los 80 años de parroquia, y con este lema tan lindo de renovemos el entusiasmo de ser comunidad, ¿no? Así que junto con la primavera, nosotros también como parroquia estamos... Claro que sí, estamos resurgiendo. Estamos renovando. Claro. Bueno, hablando de adornos, yo creo que la parroquia quedó muy linda, ¿no? Hermoso. Preciosa quedó. Muy linda de noche, es muy linda verla de noche también. Ya que haces mención, ya va...
ponemos todo acá. Y claro que sí. La verdad que está muy lindo. Realmente quedó a la altura de los festejos, ¿no? Por dentro y por fuera, ¿no? Lástima que el clima por ahí opacó un poquito nada más, que no hizo un pudimos poco hacer de la frío, procesión, sí. pero Se vino bueno, Santa Rosa con la tormenta. Sí, exactamente. Estuvo presente la Santa, claro que sí, con la Quiso tormenta. celebrar los 80 años con todo. Bueno, y la verdad que hacía un poco de falta el agua porque estaba bastante seco Sí, fue todo el tema bueno. de estos meses sin llover, así que bueno, Santa Rosa también aportó lo suyo para que, bueno, haya gente que se sienta un poco beneficiada con el tema de la lluvia. La lluvia es necesaria, como los días grises en nuestra vida, ¿no? Por ahí a veces no nos gustan, pero bueno, son necesarios. Exactamente. Bueno, creo que Nilo no va a venir esta noche. Me comentó que estaba esperando a los Cristo hoy, que estaban demorándose un poquito, así que creo que no va a llegar. Pero sí saludamos al resto del equipo. Bueno, a Flo, que si no fuera por ella no estaríamos al aire, así que bueno. Hola, Floppy. Como sabrán, tenemos una fanpage y Ajá. donde por ahí podemos disfrutar del programa fuera de este horario. Para aquellos que, bueno, por alguna condición, por lo laboral no pueden estar, pueden revivir el programa, digamos. Y bueno, es Alberto, entonces un saludo grande también, que se encarga de subir el programa. Muy bien, así es. Bueno, creo que estamos todos saludados. Dona no está para los mates. Dona no está para los mates. Pero claro, sí, no está. Dona empezó a hacer un cursito bueno, entonces el mío también justo partió. Coincide con los martes. Qué lástima. El mío está lleno de actividades hoy. Bien, bueno. Hizo todo junto. Gimnasio, fútbol y se fue a la facultad a las 7. Sí, completo. Esas cosas que uno hace cuando tiene tanta juventud. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si arrancamos con el santoral del día de hoy? Hoy, 4 de septiembre, conmemoramos a Nuestra Señora de la Consolación, o la Virgen de la Consolación. Es una advocación mariana venerada por los católicos, bueno, cuya fecha coincide justamente con este día. Nuestra Señora de la Consolación, o la Virgen de la Consolación, digamos, hace referencia al tiempo de la mamá de San Agustín, de Santa Mónica. Va a aquella época. Mónica encontraba el consuelo de sus continuas oraciones con esta imagen, ¿no? de María de la Consolación. Ella rezaba para que Agustín volviese nuevamente al seno de la iglesia. Y a esta preocupación también le sumó la muerte de su esposo, Patricio, y meditó también todo el tema de la desolación de María después de la muerte de Jesús. María se aparece a Mónica vestida de negro y ceñida con una correa del mismo color, diciéndole: Mónica, hija mía, este es el traje que vestí cuando estaba con los hombres después de la muerte de mi hijo. El mismo vestido llevarás tú en señal de la devoción hacia mí. La alegría de Mónica fue grande al escuchar aquellas palabras, alegría que llegaría a su culmen con la conversión de su hijo Agustín el 4 de septiembre. El hábito se convirtió así en un signo de amor de María y lo adaptaría a la santa permanentemente en su viudez. San Ambrosio y San Simpliciano fueron los primeros en usarlo, por indicación de Santa Mónica, así como su hija Perpetua y sus sobrinas. El nombre de Consuelo o de Consolación hace pensar en la cercanía que tiene María con los afligidos, que es fortaleza para compartir el dolor ajeno, que es compañía para ahuyentar la tristeza de la soledad. María, elevada al cielo, brilla ante el pueblo peregrino de Dios como signo de segura esperanza y consolación. Esa palabra de consuelo, qué lindo, qué bello que es, porque realmente hace pensar en todo lo que dijimos, en la soledad, cuando las cosas no nos van bien, tener a una mamá que nos acompaña, ¿no? María, simple, madre, compañera de camino, me la imagino así, ¿no? María de entrecasa, acompañándonos cuando estamos en algún momento de dolor. Hace poquito también festejamos la semana pasada, nada más que notamos, Santa Mónica y San Agustín. Claro, Santa Mónica y San Agustín. Coincidieron con los días del trigo en la parroquia. Exactamente, San Agustín es el 28 y creo que Santa Mónica el 27. El 27, el día anterior, exactamente. Bueno, muy bien. Así que, bueno, hoy entonces conmemoramos a Nuestra Señora de la Consolación. Y un dato más, hoy es el día de la secretaria, así que especialmente un saludo saludo para la secretaria de la parroquia, que ya todos las han saludado por el grupo. Sí, por el grupo de la comunidad. Y a todas las secretarias que nos estén escuchando. Exactamente. Bueno, así que para Maricel, entonces un beso muy grande y gracias por todo lo que ella aguanta, ¿no? Porque no es fácil la tarea de secretaria, estar ahí con una sonrisa, siempre cuando llega alguien, con cada uno llega con lo suyo y ella está siempre tratando de que todo salga bien. Así que un saludo grande y muchas bendiciones para Maricel.
Bueno, ¿y qué les parece si vamos a un puente musical, Floppy, y después seguimos en este programa? Estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma elemental, martillo en mano y mucho fuego que me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Oh, oh. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar. Al taller del maestro. Oh, oh, oh. Hay de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo estuvo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí hay el sol y a lo fuerte. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que debe estar. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo.
Escuchábamos a Alex Campos, al taller del maestro. Bien, tenemos avisos, misas de la semana. Vamos a tener mañana miércoles y el día viernes a las 18 horas. Y el día jueves, desde las 17, vamos a tener adoración al Santísimo, pero a las 18 va a haber celebración de la palabra. Claro. No vamos a tener Eucaristía, porque el Padre no va a estar, obviamente. La celebración con la distribución de la Eucaristía. Exactamente. Creo, ¿no? Ujú. Bueno, y ya que está, repetimos los horarios tradicionales del fin de semana. Claro, que volvemos a los horarios tradicionales. Sábado 18 horas en el templo, el domingo a las 9 en San Juan y a las 19:30 en Santa Rosa. Muy bien, bueno, esos son los avisos entonces de la parroquia y vamos a seguir con lo que veníamos ya haciendo hace unos cuantos meses. Llegamos creo que al último capítulo. Estamos en el último capítulo del Alegrados y Regocijados. A mí me gusta decir gaudete y exultate. Ella es complicada, con el latín. Sí, soy complicada. Bien. No, bueno, hablábamos un poquito, hablamos algo el otro día, que habíamos llegado al 5º capítulo, donde Francisco nos habla del combate, la vigilancia y el discernimiento. Y bueno, lo que habíamos visto un poco es esto que nos dice que la vida cristiana es un combate permanente y que es el Señor quien nos ayuda a vencer en ese combate. Uh-huh. Y bueno, nos contaba un poco que el combate no es solamente la lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones por el mismo pecado. O sea, eso es una lucha y también es una lucha, digamos, constante con la mentalidad del mundo, ¿no? Que una vez está en medio de todo esto y es como que va a sembrar contracorriente, sino que también nos habla que hay una lucha constante contra el diablo. Justamente en el Evangelio de hoy, y me gusta esa parte, cuando el demonio lo conoce a Jesús, le dice, porque lo trata de, ¿qué querés de nosotros? Le dice, o sea, como que ellos saben quién es Jesús. Claro, es o decir, sea, lo conocen. El demonio cree en Jesús, pero no lo... Pues claro, cree en él, pero no le cree a él, simplemente. Claro, o sea, exacto. pero sabe quién es, ¿no? Dice, ¿qué buscas de nosotros? Le dicen. Así es, bien. Por eso, o sea, nos dice esto lo que nos dice acá Francisco, ¿no? Que no es solamente un mito. Creo que hay una parte que dice, no pensemos que es un mito. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. No es necesario que vivamos una posesión al estilo de las películas, El Exorcista o las de la Biblia, sino que nos va envenenando también el corazón con el odio, con la envidia, con la tristeza, con los vicios. O sea, él va actuando. Él sabe a cada uno cómo atraparlo. Por eso, si nosotros bajamos la guardia, creo que eso ya lo habíamos dicho otro día, pero uno de los peores engaños que tiene es hacer creer que no existe. Claro, es no tenerlo en cuenta, digamos. No que no tener está en cuenta, pensar que es un ser místico, que es mitológico, además que no existe. Y sí, en realidad existe, por más que no se ¿cómo es? No se palpe, pero se manifiesta. No se manifiesta a lo mejor Ajá. en estas posesiones como en las épocas de Jesús, pero existe. Uh-huh. O sea, a través del mal que hay en el mundo es culpa del demonio, ¿no? Claro que sí. De las malas cosas que nos pasan. Por eso por eso el Papa nos invita a estar despiertos y confiados. Y nos dice, la palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas del demonio y a detener las flechas incendiarias del maligno. Acá son unas citas de la carta a los Efesios, ¿no? Dice, quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate, y acá nos dice, para poder combatir tenemos las armas más poderosas que el Señor nos da. La fe, que se expresa a través de la oración, la meditación de la palabra, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Es decir, si nosotros nos vamos nutriendo de todos estos sacramentos, le va a ser más difícil al demonio entrar en nuestro corazón. Si bien seguramente, y creo que en muchos nos ha pasado como testimonio, cuando nos ponemos en los caminos del Señor, las tentaciones suelen ser más fuertes, ¿no? Sí, así es. Los embates del demonio suelen ser más fuertes. Pero bueno, si estamos revestidos con todos los sacramentos, si regularmente nos confesamos, y vamos a misa, y tratamos de tener una vida sinceramente cristiana, ¿no? Claro que sí. Y hay algo que por ahí que por ahí me ha pasado, ¿no? Estas cosas de sentir las tentaciones del demonio, de los tormentos espirituales, ¿no? Por ahí cuando él parecería que estaría la voz de la conciencia que te está diciendo, ¿no? El hecho de muchas veces de compartirlo con alguien. Cuando uno le cuenta a alguien, me está pasando esto, obviamente alguien
que uno considere, ¿no es cierto?, que tiene fe, alguien que te pueda escuchar, ayudar sin Y burlarse, ayudar, sí. claro. Pero el hecho de que salga a la luz y que vos no te lo guardes para vos mismo, eso ya es como que empieza a disminuir ese tormento espiritual, digamos, ¿no? Esos pensamientos feos. Porque es como que sale a la luz y él lo que quiere es que uno se quede ahí encerrado y él te tortura solo, ¿viste? O sea, es como el hecho de buscar ayuda también con una persona adecuada, con un sacerdote, con alguien que pueda Exacto. guiar. Y en principio siempre creo que es rezar también, un arma muy poderosa es el La oración, rosario. claro. Pero la oración del rosario, no el rosario como amuleto. Claro, no, obvio. La oración del rosario, ¿no? Porque muchos quizás confunden, pero es la oración. María es la que pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Claro que sí. El otro día nos estábamos charlando y decían que el demonio tiene especial odio hacia el rosario porque no entiende cómo una persona, que es María, una persona humana, que bueno, que fue asunta a los cielos por gracia de Dios, pero cómo ella también es privilegiada y tiene ciertos poderes, o sea, no sé si poderes, bueno, ciertas... Un poder de intercesión, Eso, digamos. poder de intercesión, y es como que eso le molesta terriblemente, entonces... Claro, porque en a sí, María- el demonio es un ser espiritual. Claro Si que bien sí. no es Dios y no tiene dominio sobre nosotros, sí es un ser espiritual que es superior a nosotros, ¿no? Y Claro, por sabe- eso nunca podemos combatir con él. nosotros, por nuestras propias Claro. fuerzas. Por eso necesitamos ponernos en manos de Dios, ¿no? Y dice, Claro. bueno, Francisco nos dice, en este camino el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella. Menos aún si cae en un espíritu de derrota, porque el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Claro que sí. Qué bueno, ¿no? Eso de la confianza y la fe en el Señor hace que ya tengamos bueno, una fuerza como para poder... Sí, sí, porque son fuerzas luchar. que con nosotros mismos no surgen de nosotros. no lo vamos a poder vencer. Y esto, bueno, de buscar las cosas buenas, digamos, buscar las cosas que nos hagan bien espiritualmente, no dejarnos enredar como que, bueno, está todo bien, como que, bueno, aceptemos todo. Sí, o creernos que las cosas dependen solamente de nosotros, Ujú. porque uno es como que uno tiene mucho empeño, voy a mejorar, voy a cambiar, pero bueno, pero claro, somos muy autosuficientes. claro, y entonces cuando llegamos hasta la puerta y ya salimos de casa ya se nos cae todo. Nos porque hacemos un montón de propósitos y después no Sí, terminamos no se cumpliendo puede, nada. no se puede, contra el mundo no se puede, si no lo tenemos a Cristo es muy difícil como está todo ahora, bueno, y como estuvo siempre en realidad, Sí, es sí. la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Dios esta. Anoche estábamos compartiendo ya la preparación del encuentro, ¿no? Y bueno, parte de la oración, había una pregunta que decía que a veces en el día parece que estamos contracorrientes, más cuando uno más se aferra a la fe. Y entonces la pregunta era esto, es decir, ¿cómo enfrentamos esto en el día a día de los temas de ir contracorriente? Porque si la sociedad, el que no está de acuerdo con nosotros, sí, es como que patea el tablero, ¿no? Pero justamente a veces también esas son cosas que el demonio está en el medio, ¿no? Entonces cuanto más fuerte uno tiene que estar, y como decía Fabi también, estar sacramentalmente revestido. Entonces, participar de la reconciliación no es dejar pasar mucho tiempo, sino, si esto bien también es receta que dicen los curas, ¿no? Es decir, no hay que dejar pasar mucho tiempo, justamente para eso, porque a veces uno como que se cree autosuficiente. Claro, y por más que uno no haga cosas, yo siempre me acuerdo de la hermana Renildo, un ejemplo que daba con esto que vos decís de la confesión, ¿no? Es como cuando vos limpiás un mueble. Vos lo limpiás, pero vos fijate que al poquito tiempo ya tiene apenitas una capita de tierra. Entonces siempre vamos a tener algo para sacar, por más que no sean cosas graves y por más que sean cosas chiquitas, es como que nos van ensuciando, ¿no? Y eso va como haciendo, digamos, que la gracia llegue menos, quizás, ¿no? Y pero lo dijo el Papa mismo, ¿no? Que confesar deberíamos confesarnos todos los días. Sí, sí. Así Pobre que, cura. así que Sí, bueno, realmente. por eso digo, cómo es importante, ¿no? Y cómo estamos tentados a cada rato. Uno entiende eso, digamos, cuando el Papa lo dice de esa manera, es porque justamente tenemos que estar muy revestidos, digamos. Ujú.
Claro, y eso, no caer en la tentación de querer negociar o luchar con el mal, porque tenemos todas las de perder enseguida. Exacto. Claro, si vemos, bueno, por ejemplo, una última cosita por ahí, si vemos el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, que es lo que dice Francisco, no dialogar con el demonio. No, es decir, claro que no. él responde con la palabra de Dios, ¿no? Claro. Si vemos el texto de las tentaciones, siempre le responde con la palabra de sí. Dios. Claro. Sí. Qué buen ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo para seguir. Eso de lo que decía Francisco, tenerlo en cuenta, ¿no? De responder con la palabra de Dios. Qué bueno. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta parte y vamos a seguir con el mes de la Biblia, ¿sí? Vamos, claro, porque ahora en septiembre también, este mes, la Iglesia celebra el mes de la Biblia. Pero antes vamos a escuchar otro temita musical, Floppy. Vamos a hacer un puentecito musical y después venimos con el mes de la Biblia. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte Hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas, darme por entero. como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Así escuchábamos a Pablo Martínez, Hasta la locura. Muy bien, y como habíamos introducido antes de ir a la música. Hoy no tenemos invitados, tenemos no invitada a la tenemos Biblia. invitado. Exactamente, bueno, pero qué invitada, invitada de honor. Como decía Fabi recién, en septiembre celebramos el mes. La iglesia dedica el mes a El la mes. Biblia justamente para que sepamos reconocer la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Porque el mes de septiembre se lo llama mes de la Biblia específicamente porque el día 30 se celebra la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín. Ah, mira vos. Por eso es que en septiembre se celebra el mes de la Biblia. O sea, nosotros sabemos que Dios nos va hablando, creo que esto ya lo habíamos charlado, ¿no? Dios nos va hablando de diversas formas, de diversas maneras, nos habla a través de la naturaleza, de los acontecimientos, de la conciencia, quizás de personas, de hechos que nos van pasando. Pero específicamente nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia.
esta Biblia fue escrita por hombres diferentes, es decir, no fue Dios mismo que la escribió, ¿no? Fue escrita por hombres diferentes a lo largo de muchos siglos. Inspirados por Dios. Siempre todos estos escritos fueron inspirados por Dios. Los orígenes, dice, sus orígenes se remontan a las tradiciones orales, es decir, todo fue transmitido oralmente, ¿no? Transmitida de padres a hijos, de generación en generación. Con el paso del tiempo se fueron escribiendo hasta que finalmente se logró reunirlas y recopilarlas. Esta tarea llevó más de 1000 años hacerla. Por ahí, bueno, tenemos, entiéndase que la Biblia, o sea, la palabra Biblia es una palabra griega que significa libros. Claro. Por lo tanto, es libros en plural. Por eso se dice que la Biblia no es un solo libro, sino que es una biblioteca sagrada. Claro que sí. Todos estos autores que la fueron escribiendo fueron, si bien eran personas humanas, fueron inspiradas por Dios, ¿no? Son instrumentos vivos que Dios utilizó para ir reflejando su palabra. Por eso, si vamos viendo la Biblia, vamos a ver que están escritas en distintos estilos literarios, que narran cosas de sus épocas, pues bueno, o sea, usaban, como lo vemos a Jesús con las parábolas, usaban los ejemplos de su época para lo que ellos tenían a mano para graficar, digamos, todo lo que Dios quería decir. Claro, para que se entienda mejor, para las cosas de la vida diaria. Bueno, la Biblia sabemos que se divide en 2 grandes partes, o sea, no es un solo libro, sino tiene 2 grandes partes. Una es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. Y la línea divisoria entre los dos es Jesús, es decir, a partir del nacimiento de Cristo vemos es el Nuevo Testamento. Es importante no solamente para la religión católica, sino que la historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y en después de Cristo, y en después ¿no? de Cristo, exacto. En el Antiguo Testamento se lo considera a Jesús como esperanza y lo nuevo lo hace modelo. Es decir, todo el Antiguo Testamento está centrado en Cristo, todo se dirige a preparar al pueblo para la venida de Cristo. Por eso vamos a ver muchas partes del Nuevo Testamento que Jesús se cita a sí mismo. Bueno, ayer creo que era el Evangelio de ayer, que hablaba de... Cuando abrió el libro así. Claro, es como que busca citas del Antiguo Testamento para hoy se ha justificarse cumplido. a sí mismo. Exactamente. Claro. Así es. Se cumplió o sea, que tenía que llegar el Mesías. Bueno, llegó. Acá estoy, dijo Jesús. Exactamente. Pero, o sea, para o sea, demostrar que lo que le fue, digamos, Dios se le fue revelando desde el Génesis, ¿no? Desde el Génesis claro, estaba la promesa de salvación. Pero es esta pedagogía de Dios que se fue revelando de a poco. Es toda la revelación. Es decir, la Biblia es una de las formas de revelación, puede ser la tradición de la Iglesia, y la otra es la Biblia. Más allá de lo que dice la palabra de Dios, ya no hay más revelaciones. Todo está dicho en la palabra de Dios. Por eso Jesús siempre nos advierte con el tema de los falsos profetas, de cuando vienen profecías del fin del mundo y de cosas, ¿no? No se inquieten. Todo lo Claro. que Dios nos quiere decir está revelado en la Biblia. Ya no hay más nada por revelar. Dios nos reveló todo ahí. Por eso de la forma que está compuesta, como dice, de 73 libros que está compuesta, seguramente en algunos momentos podrán encontrar algunas Biblias que le pueden faltar libros. No, la Biblia es esta. Y la algo muy importante, cuando abren la parte principal de la Biblia al inicio, digamos, tiene que tener un sello del episcopado. Claro que sí. O el de imprimatur. algún obispo, de algún Claro, sea del territorio para... de donde sea. Pero eso es lo que da que es una Biblia cristiana. Eso también es para tener en cuenta, digamos. Claro, por ejemplo, hay un poco lo que citabas vos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se compone de 46 libros. Narra cómo Dios, siempre fiel, va haciendo una alianza con un pueblo concreto, que es Israel, invitándolo a una vida de comunión con él. Y relata cómo ese pueblo, muchas veces infiel, va caminando de la mano del Señor y recibiendo siempre su bendición y su perdón. Si vemos la historia del pueblo de Israel, iban y venían. Bueno, quien vio la película Moisés creo que quedó más que... Claro. La verdad que la novela esta... Pero estaba muy bien graficado, que es un poco también la representación de nuestra propia vida, ¿no? Del pueblo de Dios, de la salvación del pueblo de Dios, exactamente. De los 5 primeros libros, que se llaman Pentateuco, donde está el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomios, que son llamados de la ley, narran la historia sagrada desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, es decir, hasta que
el pueblo va llegando a la tierra prometida, ¿no? Recuerden que con Moisés llegaron hasta la tierra prometida, si bien él no pudo entrar, sí lo llevó hasta la tierra prometida. Luego siguen los libros históricos como Josué, Jueces, Samuel, entre otros, que eran algunos profetas que relatan el periodo desde la muerte de Moisés hasta el cautiverio de Babilonia. Le siguen los libros proféticos. Bueno, estos son como muchas, pero bueno, por ahí como para tener una idea, ¿no? En ellos encontramos diferentes recursos literarios como relatos, oráculos, himnos. Dice, sus autores son personas únicas y valientes que transmiten lo que Dios desea comunicar al pueblo de Israel. Denuncian los pecados y anuncian las salvaciones. Y por eso los profetas muchas veces no los querían. Y no, seguro. Es como que, bueno, alguna parábola que dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Como que Dios fue enviando distintas personas, los reyes, los profetas, y bueno, y a todos los fueron de alguna manera eliminando, matando, porque era como, bueno, es la historia de así, ¿no? De la salvación, que hasta el propio hijo, que fue Jesús, que ¿no? fue Jesús, lo también mataron. fue rechazado. Que él se denomina la piedra angular, ¿no? Que fue, digamos, dejada de lado, rechazada. Y finalmente encontramos los libros poéticos, que es el Salmo, el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, los libros sapienciales, como Proverbios, Sabiduría. Y el contenido de estos libros se basa en la predicación de los profetas presentada con un nuevo estilo, ¿no? Con un nuevo estilo más poético. El Antiguo Testamento es como una historia preciosa de toda la salvación que prepara para la venida de Jesús. Nos muestra siempre el amor de Dios, que siempre lo buscó a su pueblo para hacer una alianza, ¿no? El pueblo se le rebelaba, se le iba, y sin embargo siempre lo buscaba. Retobado el pueblo. Sí, siempre lo buscaba, volvía a él, trataba de traerlo en sí, ¿no? Y bueno, les promete un Mesías, y este Mesías aparece en la plenitud de los tiempos, que es cuando aparece Jesús. O sea, Cristo es el eje de toda la Biblia. Exactamente, siempre se está hablando de él con esperanza, o cuando se consuma el Nuevo Testamento en su nacimiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, pero antes vamos a hacer un puente musical, Floppy, y después seguimos charlando sobre este interesante libro que es una biblioteca sagrada. Es un conjunto de libros. Exactamente, que es la Biblia. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obrara para bien. No imaginé, no, que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve,
Así pasaba Lénix Salcedo, todo obra para bien. Bueno, continuamos. Continuamos. Ahora vamos a detallar un poquito lo que tiene el Nuevo Testamento, lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Gira todo alrededor de la buena noticia. Jesús de Nazaret, nacido de María, por obra del Espíritu Santo, es el Salvador, el Mesías que ha muerto y resucitado para dar a los hombres una nueva vida y para enseñar el camino que conduce a la verdad de nuestro destino. O sea, todo lo que es el Nuevo Testamento gira en torno a Jesús, en lo que Él nos dejó, en sus enseñanzas, en el relato de la resurrección, y en su muerte y resurrección. Ahí encontramos 4 evangelios, que es el relato, digamos, de lo que fue la vida de Jesús. Tenemos el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Curiosamente, de estos 4 evangelistas, solo 2 fueron discípulos directos de Jesús, que fueron Mateo y Juan. San Marcos fue discípulo e intérprete de Pedro, de San Pedro, del apóstol Pedro, y San Lucas tampoco fue apóstol de Jesús, sino que creo que estaba con Pablo. Me parece, eso no lo tengo bien detallado, pero me parece que era. Y, por ejemplo, bueno, cada uno está dirigido, por ejemplo, San Marcos escribe más bien a los cristianos provenientes del paganismo. Por eso dice, si vamos a leer el Evangelio, los Evangelios de Marcos explica mucho las costumbres que tenían los judíos, que los paganos no la conocían. Claro. Entonces, como para explicar... Tienen distintos destinatarios, entonces claro, de acuerdo al que necesita escuchar. San Lucas escribe al mundo pagano y quiere destacar destaca el carácter universal de la salvación. Que es para Por todos. Eso vamos a encontrar, claro, habla mucho de la misericordia, ¿no es cierto?, de Dios. Juan, bueno, dice, lo escribe tardíamente y se dirige a las comunidades cristianas de Asia Menor. Es un evangelio que es muy espiritual y reflexivos, con meditados discursos y profunda elaboración de temas. Es precioso, a mí es uno de los evangelios que más me gusta, ¿no? Porque tiene como más poético, más imágenes. Bueno, es el que nos habla de la vid, está todo el discurso del pan, usa como muchos signos, símbolos que son... Aparte son es muy bellos. Espiritual. Claro, es como todo esos... Muy perceptivo, porque cuando estaban en la barca y lo ve a Jesús, que los demás no lo veían, él dice, es el Señor. O sea, es claro, como esa cuando percepción. Se le presenta, es como que él era el más espiritual, ¿no? Fue el que, de hecho, el que lo acompañó de cerca a Jesús en el momento de su pasión. Él mismo se dice el más querido cuando llega. El más amado, el discípulo amado. El discípulo amado. También se dice el Evangelio del amor. Se usa mucho la palabra amor. Amor, sí, la imagen bueno, tiene muchas imágenes, ¿no? La vid, los sarmientos, el buen pastor. Es como que va utilizando muchas imágenes para representar a Jesús. Después, dentro del Nuevo Testamento, encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se ocupa y nos narra los primeros tiempos de la Iglesia, o sea, desde que Jesús asciende y deja encargado a sus apóstoles acá de llevar a todos la buena noticia. Empieza con todo el relato de Pentecostés y de ahí va narrando la vida de las primeras comunidades. También tenemos las cartas apostólicas, las cartas católicas, las cartas de San Pablo, que son las que servían para ir acompañando y nos describen cómo eran las primeras comunidades. Es decir, San Pablo iba evangelizando las comunidades paganas y bueno, una vez que pasaba ahí, después las iba acompañando a través de sus cartas, ¿no? Para que no vayan, eran como una guía, ¿no? Para no poder estar físicamente, pero sí lo hacía a través de las cartas. Y concluye con el Apocalipsis, que más allá de lo que uno crea con esas imágenes, es el gran libro de la consolación y de la esperanza cristiana. Está anclado en el anhelo de la venida del Señor. Esto pone... De la segunda venida. La segunda venida, exacto. El punto final, lo que dice al final de toda la escritura del Apocalipsis es: ven, Señor Jesús. Así es. Más allá de esto, de este carácter que le quieren dar de libro apocalíptico. Pero era un lenguaje que se usaba y era necesario en esa época. Pero digamos, lo que sí establece es lo que sucedió, que fue la venida de Cristo en su primera venida. Y bueno, y que anticipa también la que va a venir, ¿no? La segunda venida del Señor, exactamente. Pero bueno, es un libro realmente muy bello. Quizás a veces tenemos que
poder leerlo con una determinada guía, porque quizás, sobre Claro. todo el Antiguo Testamento, O por ahí no consultar, nos ¿no es es tan cierto? fácil, ¿no? Cuando vemos que hay algo que no entendemos, porque no hay que interpretarlo tal cual No, lo no, dice, no. a veces preguntar a alguien que uno sepa que está más cerca de la iglesia, o si no acercarse a algún sacerdote también o para talleres, preguntar. cuando se O hacen algún talleres taller bíblicos, o sea, también. es muy lindo, pero bueno, si nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, por ahí no tanto, porque es como más familiar. Pero el Antiguo Testamento, entre nombres, relatos y cosas, es como que por ahí se hace Más tedioso, digamos. un si poco uno- más tedioso, ¿no? Claro que sí. Bueno, y vos tenés una ahí. Bueno, hablar sobre- ahora sí, un poco de lo que yo, de eso es lo que te quería hablar, de lo que yo soy parte, que es del equipo, lo que se llama animación bíblica de la pastoral, ¿no? Y que es un poco esto de ir, de qué se trata este equipo, es de ir animando un poco a la pastoral a la pastoral general de la parroquia, ¿no? Es decir, no que sea una rama más, tenemos varias ramas como son Cáritas, liturgia, catequesis, no que sea una actividad más, sino que esta actividad nutra a todas las se otras, pueda ¿no? insertar en cualquiera de las otras. Claro, que exactamente. sea quien anime, ¿no? Por eso dicen, o sea, incrementar la pastoral bíblica no como una pastoral más, sino como una animación bíblica, ¿no? Que la palabra esté en todas las pastorales. Es que es necesario, porque si no termina siendo algo humano. Hay una imagen muy linda, una frase que nos presenta una imagen muy linda, dice: la palabra de Dios no puede ser una rama más, yo lo tengo, bueno, en un power que es un dibujo de un árbol, ¿no? Una rama más del árbol que es la iglesia, sino la savia que corre por su tronco y qué nutre bueno. todas las ramas. Qué bello. Sí, realmente es muy explícito eso y tiene que ser así. Y es como que la estamos conociendo ahora, porque bueno, antes con la apertura del concilio es como que, pero antes nadie tenía Ah. una Biblia en su casa, ¿no? Y aparte estaban escritas en latín también Claro, algunas exacto. Biblias. Sí. Y bueno, a partir del concilio como que ya se dio a conocer, entonces de ahí la importancia que tenemos de tener muy presente y meditarla y llevarla a nuestra vida. Bueno, acá leía, dice, la Iglesia recomienda la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, ya que desconocerla es desconocer a Cristo. Exactamente. ¿Eso sabes quién lo dijo? San Jerónimo. Mira vos. Ah, por eso, y a él se debe el mes de la Biblia. Claro. A él se debe el mes de la Biblia. Es desconocer a Cristo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Claro, exactamente. Bueno, mira bien, así que como comenzaste, culminaste. ¿Eh? Muy bien, muy bueno. Bueno, Fabi, entonces, la verdad que muy completo, muy lindo todo lo que estuvimos conociendo. Por ahí hay algunas frases que dicen que si uno tendría que conocer, bueno, refiriéndose a Cristo, ¿no? Que lo dice en un evangelio, si tendrían que escribirse todas las cosas que hizo Cristo, no alcanzarían los papeles. Pero bueno, en el concentrado que es la Biblia, tenemos mucho para ver, descubrir. para descubrir. Siempre, por eso se dice que la Biblia no es un libro actual, siempre Claro, nos no es habla. un libro histórico, sino actual, y siempre nos habla y de acuerdo a las circunstancias, a veces una misma lectura nos dice algo distinto. Exactamente. Es maravilloso, hay que animarse a leer la Biblia. Y un poco también lo que estuvimos desarrollando nosotros, lo de alegreados y regocijados, son documentos inspirados del Papa, inspirados por Dios, que en sí son documentos que también son para darle la importancia que tenemos que darle, porque a veces queda como que sí, es un documento más, y no, tenemos que trabajar en esa línea también, porque es parte de la salvación también. Ujú. Sí. Claro que sí. O sea, son caminos que nos va dando Dios para que lo podamos Exactamente. encontrar. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos con Bueno, el programa de hoy. dale. Bueno, muchas gracias a todos, a nosotros, a Floppy, gracias por la buena onda, por haber compartido a los oyentes con nosotros. Que tengan una muy linda semana, que Dios los bendiga mucho. Demuéstrense los cariños, vivan, disfruten, den gracias por cada día. Y nos vemos el martes que viene por Radio San Patricio a las 20 horas. Buena semana y bendiciones entonces para todos. Nos vamos como siempre escuchando la palabra. Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra?
manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos presenta también como catequista. Dice el Evangelio que bajó a Cafarnaún, donde enseñaba los sábados en la sinagoga. ¿Y cómo daba Jesús su catequesis? Ante todo con autoridad, es decir, con credibilidad, porque no llenaba sus predicaciones con palabrería, sino con verdad, con el Espíritu de Dios que es capaz de transformar los corazones. Por tanto, dar catequesis es una actividad propia del cristiano. Consiste en enseñar la fe a los demás, explicar los principios de la religión, enriqueciéndolos con la propia vida, iluminar las virtudes cristianas con ejemplos, acercar a otros a los sacramentos. El catequista descubre que al enseñar a otros se fortalece su propia fe y aumenta la pasión por Cristo y el Evangelio, porque el que predica se predica a sí mismo, el que habla del perdón queda más comprometido a perdonar y el que exige debe hacerlo con el propio testimonio.